Boa tarde. Eu gostaria primeiramente de agradecer a todos os participantes, em primeiro lugar, os palestrantes, o Dr. Rui, a doutora Maria Antônia e o Dr. Ítalo. Estou compartilhando o convite que nós estamos divulgando para todos os médicos nas nossas redes sociais das nossas próximas aulas, desse mini simpósio de hidrocefalia que a Promedon está promovendo, né? A Promedon, a partir do ano de 2020, é a distribuidora master dos produtos Codman Integra, né? A Codman, há 3 anos atrás, foi vendida para a Integra e essa fusão aconteceu no Brasil no final do ano passado. E todos os dispositivos valvulares para tratar a hidrocefalia, a Integra agora tem disponível todos esses produtos. E nós, Promedon, né, juntamente com eles. Então, nós estamos falando de todos os dispositivos que podem tratar a hidrocefalia. Por isso, a ideia de ter um mini simpósio, né, tratando os diversos temas sobre a hidrocefalia. Agradeço a presença de todos. Vou passar a palavra para o Dr. Rui, que vai dar andamento nas apresentações e no simpósio. Obrigada e aproveitem a todos a aula. Boa tarde a todo mundo. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a Promedon, que é, como a Priscila disse, a distribuidora da Integra Codman Master aqui no Brasil, para a gente participar desse mini simpósio sobre hidrocefalia pós-traumática. Tá? Para quem não me conhece, eu me chamo Rui Monteiro, sou o chefe do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Municipal Miguel Couto. O Hospital Municipal Miguel Couto faz parte de um complexo hospitalar geral de 319 leitos e 45 leitos de terapia intensiva, responsável por todo atendimento de urgência e emergência da zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Esse é o nosso hospital, é a nave central do hospital. Nós fazemos cerca de 6.000 cirurgias por ano nesse hospital. Esse bloco ali é o bloco da emergência, que faz cerca de 3.000 cirurgias de urgência e emergência por ano. A neurocirurgia fica embaixo desse corredor aqui e ela é composta por 7 enfermarias de 4 leitos e 6 leitos de uma unidade intermediária neurocirúrgica. Em 2019, nós realizamos 840 neurocirurgias nesse serviço. E o hospital faz cerca, atualmente, de 110.000 consultas por ano que entram pelo aquele bloco da emergência. Até 2012, fazia cerca de 350.000 consultas, mas nessa região aqui foi construída uma unidade de pronto atendimento clínico que tirou toda a emergência clínica de dentro do bloco da emergência, e nós passamos de 350.000 consultas que nós fazíamos antes para 110.000 consultas ao ano. É uma honra para a gente ter aqui a professora Maria Antônia Poca. A professora Maria Antônia Poca, ela é chefe de clínica do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Universitário Vall d'Hebron, em Barcelona. É o Serviço de Neurocirurgia do professor Juan Sarruquillo. É coordenadora da Unidade de Investigação em Neurotraumatologia e Neurocirurgia do Instituto de Investigação do Hospital Universitário Vall d'Hebron e a professora associada da Universidade Autônoma de Barcelona. A professora Maria Antônia Poca é uma das pessoas mais fantásticas que eu conheço, com uma experiência imensa na neurotraumatologia, nas neururgências, no neurointensivismo. Eu acompanho ela, eu acho que desde 2004 ou 2006, num dos cursos que são realizados nessa universidade, sempre nos anos pares, de forma repetitiva. É um curso chamado PIC, é um curso fantástico, para mim é o melhor curso que existe de paciente neurocrítico, que eu já assisti até hoje. Eu assisto esse curso a cada 2 anos, desde 2006. Ano passado, ela lançou também um curso sobre as hidrocefalias. Eu tive a oportunidade de assistir esse curso, foi um curso também fantástico. O conhecimento fisiopatológico de toda a patologia por eles é uma coisa realmente impressionante, admirável a experiência deles, o raciocínio lógico que eles tratam as doenças são realmente admirável. E a professora Maria Antônia Poca vai falar para a gente hoje exatamente sobre esse tema aqui, controvérsias no diagnóstico
e tratamento da hidrocefalia pós-traumática. Nós teremos também aqui, temos aqui também a presença do professor Ítalo Suriano. O professor Ítalo Suriano é um amigo de longa data. O professor Ítalo Suriano também é uma pessoa de muita experiência em neurotraumatologia, em cirurgia infantil, neurológica. Ele é coordenador do pronto-socorro neurocirúrgico do Hospital São Paulo, que é o Hospital Escola da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal do Estado de São Paulo. É membro-diretor do Departamento de Trauma da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. É membro colaborador do Departamento de Terapia Intensiva também da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. E, junto comigo, é membro fundador da Associação Neurotrauma Brasil. Então, vamos lá. A hidrocefalia pós-traumática, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre ela. A lesão cerebral traumática segue representando uma das principais causas de morte e de incapacidade no mundo. Cerca de 50 milhões de novos casos por ano em todo o mundo ocorrem dessa patologia. E tem uma taxa de mortalidade bastante alta, cerca de 30% a 40% nos dias de hoje. Com todo o avanço que a gente teve no tratamento, na terapia intensiva, a gente ainda tem uma taxa de mortalidade bastante elevada. A hidrocefalia pós-traumática ela pode se desenvolver semanas ou meses depois de uma lesão cerebral. A sua incidência ela varia muito nas diversas séries, variando de 0,7% a 50%. Tem uma série do professor Marmaru que pode chegar a 87%. Isso se deve principalmente a critérios diagnósticos que são muito diferentes, pela falta de compreensão exata da fisiopatologia e dos critérios diagnósticos, das diferenças entre o que é uma ventriculomegalia e o que é uma hidrocefalia. Por isso, essas taxas variam bastante. A hidrocefalia pós-traumática ela está potencialmente subdiagnosticada e subtratada, uma vez que a gente não conhece bem a fisiopatologia, não consegue diagnosticar, entender as consequências dela, consequentemente, a gente trata ela de uma forma inadequada. Eu vou colocar aqui agora algumas das questões que eu tenho sobre esse tema, sobre a hidrocefalia pós-traumática, algumas das minhas dúvidas. E que, com certeza, ao final dessa apresentação da professora Maria Antônia Poca, nós vamos ter esclarecidas essas dúvidas aí. Então, minha primeira questão é como que eu vou diferenciar o que é uma ventriculomegalia de uma hidrocefalia pós-traumática realmente. A fisiopatologia é a mesma que a hidrocefalia depois de uma hemorragia subaracnoideia ou depois de uma meningite? Do ponto de vista hidrodinâmico, a hidrocefalia pós-traumática ela funciona como uma hidrocefalia de pressão normal ou como uma hidrocefalia de baixa pressão? E lembrar que no SUS, no Sistema Único de Saúde brasileiro, nós só dispomos para tratar as hidrocefalias de válvulas de pressão fixa, ou seja, são válvulas por diferencial de pressão que foram criadas na década de 60. Então, eu me pergunto se é possível, ainda nos dias de hoje, ou seja, 7 décadas depois, a gente continuar tratando essa patologia com esse mesmo tipo de válvula. E como que nós devemos encarar e tratar as hiperdrenagens, ou seja, os ventrículos em fenda sintomáticos, e muitos desses ventrículos em fendas serão assintomáticos e não precisarão de intervenção, mas aqueles que são sintomáticos, como é que a gente deve conduzi-los, e nas coleções subdurais, nos hematomas subdurais, que se formam pelas hiperdrenagens. Como que a gente pode tratá-los, ou como que a gente trata no mundo ideal, ou seja, lá na Europa, nos Estados Unidos, e qual é a sugestão que ela teria para a gente tratar esse tipo de complicação, se existe alguma forma possível de se tratar esse tipo de complicação aqui no Brasil ou na América Latina, onde a gente não tem dispositivos antigravitacionais à disposição, onde a gente não tem válvulas com diferencial de pressão regulável à disposição de forma fácil para poder oferecer a esses pacientes. E qual é
A melhor estratégia para a gente tratar as hidrocefalias em pacientes com craniectomia descompressiva. A gente vê que a craniectomia descompressiva, principalmente nos países em desenvolvimento, é uma técnica que salva vidas, a craniectomia descompressiva primária. Então, nós temos aqui um índice de craniectomias descompressivas primárias muito maior que os países de primeiro mundo, que é a Europa e os Estados Unidos, e, consequentemente, nós temos distúrbios da circulação licórica muito mais do que esses países. Nós temos muito mais hidrocefalias pós-descompressivas do que esses países, porque nós oferecemos uma quantidade maior de cirurgias descompressivas para esses pacientes. Então, esse paciente vítima de um traumatismo de crânio, com uma contusão bifrontal, da entrada com uma anisocoria esquerda e um Glasgow 6, descerebrando. Esse paciente é submetido a uma craniotomia bifrontal, com a drenagem dessas contusões, e ele evolui com essa dilatação ventricular, os cornos temporais completamente dilatados, os corpos dos ventrículos laterais também bastante dilatados, terceiro ventrículo grande, ou seja, com uma hidrocefalia pós-descompressiva. Esse paciente é submetido, então, a uma derivação ventrículo-peritoneal à esquerda, e é isso aí que acontece. E a partir do momento que isso aí acontece, como é que eu trato, o que eu devo fazer para evitar que isso aí aconteça? Essa é uma das situações. Uma outra situação é um caso que nos foi enviado pelo professor Rodrigo Faleiro. O professor Rodrigo Faleiro é o chefe do serviço de neurocirurgia do Hospital João 23, em Belo Horizonte, talvez o maior e mais organizado hospital de trauma que a gente tenha no Brasil. É um hospital que concentra todo os traumatismos de crânio da cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, que é a capital de Minas Gerais. Todos os traumas vão para esse serviço dele, então é um hospital enorme, gigante, com uma experiência imensa também no tratamento desse tipo de paciente. O paciente vítima de um acidente automobilístico grave, dá entrada também anisocórico, esquerda maior do que direita, descerebrando, com essa lesão tipo 4 de Marshall aí. Tá? Nesse momento, o professor Rodrigo indica uma craniectomia descompressiva, uma hemicraniectomia descompressiva, não havia nenhum hematoma contusional organizado, então é feita só a descompressão cerebral, alargamento da dura mata, essa tomografia pós-operatória, onde a gente já observa a abertura das cisternas peritronculares e a resolução imediata do caso. Paciente com traumatismo de crânio grave, provavelmente lesões axonais associadas, tem evolução arrastada, e na evolução a gente começa a ver isso aí. Ó. Os ventrículos começam a se dilatar. E a gente observa aqui, nesse caso, o aparecimento de uma coleção interhemisférica de líquido. Já existem trabalhos na literatura que nos chama a atenção que a formação desse tipo de coleção interhemisférica é um fator preditivo importante de que esse paciente evoluirá com uma hidrocefalia. Isso aqui não é apenas uma ventriculomegalia. E o paciente continua evoluindo e o ventrículo vai dilatando mais ainda. O professor Rodrigo, completamente antenado às recomendações atuais, ele não coloca uma DVP direto, porque ele sabe que isso vai evoluir provavelmente com uma hiperdrenagem, e ele realiza uma cranioplastia ultra precoce nesse paciente. Então, quando ele realiza essa cranioplastia ultra precoce nesse paciente, provavelmente ele deve ter tido a necessidade de fazer uma punção ventricular para esvaziamento, que causou um pequeno sangramento, mas sem repercussão nenhuma, ele conseguiu colocar o flap ósseo aqui, no local. Mas, alguns dos pacientes, isso não estabiliza a hidrodinâmica e a hidrocefalia persiste e expulsa o flap ósseo, como a gente vê aqui. Então, nesse momento, ele vai e coloca uma DVP contralateral. Colocou a DVP contralateral, ótimo. Começou, o flap voltou para o lugar e começou-se a resolver o problema. Se a gente parasse por aí, estava ótimo, estava perfeito a solução. Mas se a gente prestar atenção aqui nessa imagem, começa a aparecer uma coleção abaixo
do flap da cranioplastia. E, evolutivamente, flogose na região operada previamente da cranioplastia é uma infecção naquele lado ali. Com isso, ele retira esse flap cutâneo, o paciente não tem meningite, ele deixa a DVP lá do outro lado. E o paciente está aí, o paciente acordado, se ele está deitado a 0 graus, ele acorda, você quando eleva a cabeceira desse paciente, ele entra em coma, tende a ficar nisocórico. Por quê? A pressão intracraniana dele tende a se igualar à pressão intraabdominal pelo sistema de DVP, e ele faz uma herniação cerebral paradoxal. Esse flap, a pressão atmosférica ela é maior do que a pressão intracraniana, e começa a comprimir e o paciente entra em coma. Você imediatamente tem que abaixar a cabeceira desse paciente. Quando o paciente está acordado, sem grandes sequelas, como nesse caso, perfeito, sem problema nenhum. O problema é que existem pacientes que não vão tolerar o decúbito a 0 graus. E a gente tem um problema aí. Nessa situação, o professor Rodrigo descreveu já na literatura e desenvolveu o que ele chama de cranioplastia externa. Ele faz um molde no SUS de gesso, imitando a cranioplastia, ao flap, e coloca por fora do couro cabeludo, tentando imitar a cranioplastia. Isso é um sistema que funciona bem, desde que você consiga fazer uma adaptação perfeita. Nesse caso aqui, que ele não conseguiu, ou que essa capa externa ela se movimenta, você acaba comunicando a pressão atmosférica com a pressão intracraniana, você ainda continua tendo esse tipo de problema. Então, é uma solução que pode, em algumas situações, ajudar a resolver, até que você consiga tratar essa infecção e voltar a fazer essa cranioplastia mais precoce aí possível. Então, basicamente, era isso que eu tinha para colocar. Vamos ouvir agora a professora Maria Antônia Poca e ficar com ela ouvindo as suas considerações. Bueno, buenas noches desde España y buenas tardes desde Brasil. En primer lugar, quiero dar las gracias a los promotores de este simposio por haberme invitado y por la posibilidad de reunirme, aunque sea a distancia, con mis amigos Rui y Ítalo. Y gracias también por las palabras de Rui. Uno de los aspectos que deberíamos decir es que la hidrocefalia postraumática, a mi criterio y a nuestro criterio, nuestro centro, es una de las hidrocefalias más difíciles de decidir qué hacer y de tratar en estos enfermos. Y que en el título de esta ponencia pone controversias en el diagnóstico y tratamiento de la hidrocefalia postraumática, pero deberíamos decir controversias en la fisiopatología, diagnóstico y tratamiento, ¿no? Y a lo largo de esta presentación yo voy a intentar contestar las preguntas que el doctor Rui nos ha planteado en su discurso previo. Y pensando en que posiblemente haya no neurocirujanos dentro de nuestra comunidad, solo recordar lo que es el tamaño ventricular normal en estos cortes más representativos y que simplemente cuando hablamos de hidrocefalia estamos hablando de que tenemos un incremento de líquido dentro de las cavidades ventriculares que va a ser más o menos importante o de unas características específicas. Pero sea como sea, en cualquiera de estas circunstancias, cuando ocurra una hidrocefalia es porque va a existir una alteración de la dinámica del líquido cefalorraquídeo y, por tanto, una relación anómala entre la producción, lo que es la circulación y la eliminación del líquido cefalorraquídeo. Desde el punto de vista objetivo, hoy en día tenemos que hablar objetivamente, debemos cuantificar el tamaño del sistema ventricular y, a pesar de que existen muchos índices en la literatura, sabemos que el que más utilizamos todos, al menos en el ámbito de la neurocirugía, es el índice de Evans, que es un índice simple que utiliza simplemente el radio entre el tamaño de las astas frontales y el tamaño máximo a nivel de la tabla interna en este mismo corte escanográfico y en un corte en el cual estamos a nivel de los orificios de Monroe. Sabemos que independientemente de la edad, este índice debería estar por debajo de 0.30. Por encima tenemos una dilatación del sistema ventricular. Y en el ámbito de los traumatismos también sabemos
que la hidrocefalia se enmarca dentro de lo que consideramos lesiones secundarias, es decir, aquellas que van a ocurrir un tiempo después del traumatismo y que por definición van a ser potencialmente evitables o tratables. Sin embargo, va a ser muy distinto que nosotros diagnostiquemos una hidrocefalia en la fase aguda del traumatismo a que lo hagamos en una fase diferida, porque cada uno de estos contextos va a llevar a unas estrategias diagnósticas y terapéuticas que van a ser completamente distintas. La parte inicial es simple. Si tenemos un aumento del sistema ventricular, aunque sea pequeño, sabemos que esto va a comportar un aumento de la presión intracraneal y lo vamos a solucionar de una forma simple, colocando un catéter ventricular. Pero el verdadero problema es cuando el aumento del tamaño del sistema ventricular va a ocurrir en aquella fase subaguda o crónica del traumatismo, porque aquí va a ser difícil y a veces decidir qué es lo que tenemos debajo. ¿Es una dilatación ventricular atrófica o es una verdadera hidrocefalia? Va a ser difícil realizar un diagnóstico diferencial y es importante que lo hagamos y lo hagamos bien por los problemas que pueden quedar si existe realmente una hidrocefalia y no la tratamos. Además, este tipo de pacientes tienen una connotación especial que va a ser muy difícil valorar el resultado terapéutico después de la colocación de una válvula en algunos casos. Vamos a intentar tratar todo esto a lo largo de los próximos minutos. En un estudio retrospectivo que nosotros realizamos para intentar ver cuál era la magnitud del problema, en 95 pacientes traumáticos, teníamos graves y moderados, observamos que en el 40% de los graves y en casi un 30% de los moderados se producía un aumento del tamaño del sistema ventricular muy precoz. Casi en el 60% de los casos ya existía en el primer mes del traumatismo y casi en el 70% de los casos estaban dilatados a los 2 meses del traumatismo. A pesar de que en nuestro trabajo nosotros no encontramos elementos predictores específicos, todos conocemos que hay una serie de fenómenos que van a ser predisponentes de que el paciente que ha tenido traumatismo pueda desarrollar una hidrocefalia postraumática, como son la edad, la puntuación del Glasgow inicial, la existencia de una hemorragia subaracnoidea o intraventricular, las lesiones corticales o nuestras propias cirugías, ¿no? Un valor relevante lo tiene la hemorragia subaracnoidea e intraventricular, sobre todo cuando tiene acúmulos, cuando es copiosa y está localizada por los problemas que puede generar tanto en la circulación como en la eliminación del líquido cefalorraquídeo. Sabemos que esto es muy probable que altere los mecanismos de reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Pero hay que tener en cuenta que si estos fenómenos ocurren en personas de mayor edad, esto es un factor predisponente adicional por 2 mecanismos. Primero, porque estos pacientes de mayor edad tienen una atrofia cortical y, por tanto, un potencial reservorio en el cual es más fácil que se acumule sangre en estos pacientes y porque además sabemos que con la edad los mecanismos fisiológicos de la reabsorción del líquido cefalorraquídeo van a ser menos competentes. No obstante, no hace falta tener estos factores, sino simplemente las lesiones corticales, la meningitis o las propias cirugías van a ser otros elementos que también nos alteren la reabsorción del líquido cefalorraquídeo en estos pacientes. Por tanto, se altere la dinámica y puedan ser mecanismos generadores de una hidrocefalia postraumática. Otro mecanismo que deberíamos considerar es en aquellos pacientes que tienen lesiones parenquimatosas, cuando son importantes, este hecho también puede hacernos disfuncionar algunos de los mecanismos alternativos que sabemos hoy que tenemos para eliminar el líquido cefalorraquídeo. Concretamente, es el mecanismo a través del cual el líquido puede pasar del interior de las cavidades ventriculares a través del epéndimo hacia el espacio extracelular y de allí llegar al comportamiento vascular. Cuando existen grandes lesiones en el parénquima, esto también va a quedar alterado. Y nos lo ha dicho Rui en estos últimos años, que somos muy permisivos en las cranectomías descompresivas. Tenemos un problema adicional y es que muchos de estos pacientes nos van a presentar también esta maniobra, que es importantísima y que además es la única maniobra que tenemos con una evidencia de nivel 1 para tratar a los pacientes con una hipertensión intracraneal refractaria a las medidas de primer nivel, puede tener unas consecuencias negativas de favorecer la aparición de un trastorno de dinámica del líquido cefalorraquídeo. Para algunos autores, el hecho de que resequemos una parte importante del cráneo y de la dura madre
va a alterar la anatomía y los fenómenos de circulación y eliminación de líquido, o simplemente va a producir de una manera muy rápida una caída de presión intracraneal y se van a alterar los gradientes de presión, a través de los cuales se utilizan para que el líquido pueda ser eliminado desde el espacio subaracnoideo hacia las granulaciones de Pacchioni. Mecanismos fisiopatológicos fundamentales que tenemos en estos pacientes. Pero esto no es tan simple, porque en algunos casos hemos visto que los problemas de la dilatación ventricular se precipitan o se agravan, y nos ha mostrado algún cambio Ruy después de la recolocación del hueso y no antes. En este estudio de Zosnica, en el cual vemos un paciente con un traumatismo en la fase aguda, una fase subaguda y una fase acrónica, en el que mantiene una cranectomía descompresiva y hay una dilatación ventricular, cuando los autores realizan un estudio de dinámica del líquido cefalorraquídeo, los test de Kasban, vemos que en este paciente, en este contexto, tiene una amplitud de pulso de la onda de APIC tremendamente pequeña, plana, casi de cero, que cuando aumenta lo hace casi solamente 2-3 milímetros de mercurio, y una PIC que también es normal con una RAL normal, y parámetros estrictamente normales. Pero en cambio, cuando este paciente se le recoloca el hueso, las condiciones cambian de una forma drástica, de una forma radical, y ahora sí que vemos que aquí que ambos parámetros son patológicos y este paciente necesita claramente una válvula. Bueno, esto lo hemos apreciado en la literatura y en nuestros propios pacientes. Pacientes que teníamos estas situaciones, una lesión difusa tipo 3 que necesitó una descompresiva craneal bilateral y que cuando se repone la calota craneal presenta esta hidrocefalia rápida que hace que nosotros tengamos que colocar también rápidamente una válvula a esta paciente, ¿no? Sin embargo, hoy en día, que tenemos más experiencia en el uso de la cranectomía descompresiva, mucha más la tienen en Brasil que en nuestro contexto, pero ahora ya hace años que utilizamos esta técnica quirúrgica, hemos aprendido que uno de los mecanismos que tenemos para reducir las alteraciones de la dinámica del líquido cefalorraquídeo en estos pacientes es intentar reducir al mínimo el tiempo de la colocación de nuevo del hueso craneal, ¿no? Especialmente si aparecen aquellos higromas interhemisféricos que nos ha mostrado Ruy, porque sabemos hoy en día, y esto lo publicaron nuestros compañeros del 12 de octubre de Madrid, de que esto, junto con la dilatación ventricular, pero simplemente este signo radiológico era un signo predictivo claramente del desarrollo de una hidrocefalia postraumática. Pero lo que hay que tener en cuenta en estos pacientes es que este no es el único mecanismo fisiopatológico por el cual aumentan los ventrículos después de un traumatismo craneal, sino que estos pacientes, la mayoría de los graves, muchísimos también moderados, pueden presentar una lesión axonal difusa que va a producir una pérdida de volumen progresiva de la sustancia blanca por una degeneración valeriana secundaria a esta lesión axonal difusa que va a producir un incremento progresivo del tamaño del sistema ventricular. Pero lo que es más conflictivo es que a veces ambos fenómenos coexisten y nuestro paciente ha sido un paciente grave con una lesión axonal difusa importante y que al mismo tiempo ha tenido algunos de estos factores que nos esconden aquí los parámetros, pero que los hemos comentado antes, que favorecen la alteración de la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Entonces aquí es difícil decir si este aumento de tamaño del sistema ventricular es una atrofia cerebral, es decir, una dilatación ex vacuo, o realmente corresponde a una hidrocefalia postraumática. Bueno, hay que tener en cuenta que para algunos autores radica aquí el verdadero problema, por el hecho de que los pacientes que desarrollan una hidrocefalia postraumática lo hacen en el contexto de pacientes que de por sí pueden tener unos ventrículos de mayor tamaño de lo normal por el hecho de que ha existido esta lesión axonal difusa. Pero lo importante es, ¿cuál es la importancia de no tratar o de no diagnosticar una hidrocefalia postraumática? Pues si existe y no la tratamos, estamos impidiendo o podemos frenar la mejoría clínica de los enfermos o incluso se pueden añadir déficits neurológicos. Para algunos autores es muy simple decidir cuándo tenemos una hidrocefalia postraumática que deba tratarse. Aquí, por ejemplo, se tratan aquellos pacientes únicamente en los cuales, junto con el aumento de tamaño del sistema ventricular, existe un deterioro clínico congruente. Esto es fácil, tratar a estos pacientes es fácil, pero les aseguramos que esto implica que van a quedar muchos pacientes por tratar
si únicamente nos ajustamos a estos criterios. Veamos situaciones más reales, que se nos dan en la vida práctica. Tenemos una persona ya de edad avanzada, 74 años, que ha tenido un traumatismo craneal grave, hace 5, grave, con un Glasgow inicial de 3, una hemorragia subaracnoidea, con una contusión temporal, que le ha dejado las áreas de malacia, unos ventrículos grandes y que al cabo de 5 años deteriora la marcha, deteriora cognitivamente y esto añade estas secuelas a las que ha tenido el propio traumatismo. En esta situación, ¿qué deberíamos decir? ¿Estamos frente a una evolución natural del traumatismo craneal en una persona de una edad avanzada que ha tenido un traumatismo grave o tenemos una hidrocefalia postraumática? Bueno, aquí podríamos decir, esto es menos importante porque tiene 74 años, pero ¿qué ocurre en este otro caso? Esta paciente es más joven, tiene 33 años, igualmente tiene un traumatismo grave, el Glasgow aquí es de 4, una lesión difusa tipo 4 con una desviación de línea media, que esta paciente va siguiendo su evolución y a lo largo de los meses posteriores al traumatismo, ella va mejorando de una forma progresiva, lenta pero progresiva, al mismo tiempo que van aumentando los ventrículos y los surcos corticales. Esto es más o menos al año del traumatismo. Esto es una evolución natural de una atrofia cerebral por una lesión axonal difusa real, grave que tenía esta paciente, o tenemos una hidrocefalia postraumática, ¿no? Bueno, vamos a ver qué estrategias tenemos en la actualidad para poder diferenciar si es un problema o es otro problema. En realidad, en la actualidad ya no, porque este problema ya lo aborda Marmarou en el año 96 y propone para hacer esta diferenciación un estudio con el test de Marmarou, y en el cual, en esta serie de 75 pacientes, todos graves, él encuentra una incidencia de dilatación ventricular en el 44% de los casos, la misma que encontramos nosotros prácticamente, y confirma que en un 20% de estos casos hay una hidrocefalia postraumática y estos pacientes van peor. Este estudio solo diagnostica, no trata. Y para recordar, el test de Marmarou es simplemente un test muy rápido, luego lo veremos, en el cual inyectamos un bolus de pocos mililitros de suero fisiológico o a nivel de, por ejemplo, del espacio intrarraquídeo lumbar. La pica aumenta de una forma rápida. La magnitud de este ascenso dependerá de la posición del paciente dentro de esta curva de presión-volumen y luego el descenso es lo que nos va a marcar el valor de la R-out. Un test muy rápido, menos de 4 minutos, a partir del cual Marmarou decide o clasifica a los pacientes de este estudio en 5 grupos. Un grupo normal, cuando todo está bien, ventrículos normales, presión de apertura normal y R-out normal, el 40% de los casos. Diagnostica de hipertensión intracraneal benigna cuando el sistema ventricular tiene una medida normal pero la PIC está elevada, no lo vemos aquí, pero esto es más o menos un 14% de los casos. La atrofia, para lo que exige que aquel paciente tenga una ventriculomegalia con una PIC normal y una R-out normal. Y otras 2 posibilidades de hidrocefalia que van a ser aquellas en las cuales hay una ventriculomegalia y aquí la PIC esté normal y tengamos una R-out alterada. Esto se comportaría como una hidrocefalia de presión normal o bien una hidrocefalia de presión elevada cuando tenemos valores de PIC elevados. Estos 2 subgrupos son más o menos el 20% de los pacientes que decía Marmarou, que si añadiéramos a este otro grupo superaría el 30% de los casos con alteraciones de la dinámica del líquido. Pero veamos aquí, quiero que se fijen en este grupo 3. Diagnosticamos atrofia, porque hay una ventriculomegalia, una PIC normal y una R-out normal al practicar el test de bolus de Marmarou, ¿no? Pero esto, ¿cuál es el gran problema que tenemos cuando aplicamos a estos pacientes este tipo de test o test más complejos? Y es la gran cantidad de falsos negativos que tenemos cuando nos fundamentamos únicamente en la R-out para realizar un diagnóstico. Y esto es un estudio en el cual comparamos con la monitorización continua de la presión intracraneal de pacientes que habían mejorado después de la válvula y vemos que según el punto de corte de la R-out, los falsos negativos pueden ser más del 60% de los casos. Nuestro señor mayor de 74 años, aquel que había tenido un traumatismo craneal grave hace 5 años con un Glasgow de 3, este paciente tenía una ventriculomegalia, claramente. Se hizo un test de Marmarou con una presión de apertura completamente normal y una R-out normal. En este test aquí se esconde un 6, que es el valor, el rango de normalidad para la R-out con el test de Marmarou.
De acuerdo con los criterios de Marmarú, esto es una atrofia cerebral. Pero en cambio, cuando le colocamos un sensor de presión intracraneal, encontramos que tiene más de un 70%, aquí hay un 17 o un 19%, de ondas de baja o de alta amplitud. Esto es claramente patológico, esto es claramente una hidrocefalia postraumática y este paciente necesita una válvula que no hubiéramos colocado si nos hubiéramos fundamentado únicamente en el test de bolus de Marmarú. Vayamos a nuestra segunda chica, la chica joven, 11 meses después del traumatismo, 33 años, decíamos, un Glasgow de 4. ¿Qué hacemos frente a esta situación? ¿Esto es una ventriculomegalia postraumática? ¿Simplemente es una atrofia cerebral o es una hidrocefalia? En este caso decidimos colocar un sensor de presión intracraneal y esto es para reflejar la dificultad que tenemos en el diagnóstico de estos pacientes. Esto es un sensor epidural, primer día de registro. Vemos que el registro es completamente normal, estrictamente normal, con una PIC media alrededor de 10 milímetros de mercurio. Segundo día de registro también con presiones normales, muy artefactado, porque esta es prácticamente la norma de los pacientes que tienen secuelas graves. Son pacientes poco colaboradores, en los cuales a veces es muy difícil interpretar de forma correcta el registro de presión intracraneal. Tercer día, lo mismo, retrasado, irregular, con muchos artefactos, pero un dato muy importante, valores de PIC negativos. Otro hecho muy importante, muy frecuente en los pacientes que han tenido una hidrocefalia postraumática, y es que los valores de presión intracraneal pueden ser muy bajos, ¿no? En esta paciente decidimos ayudarnos de una dinámica de líquido cefalorraquídeo y practicamos también un test de Marmarú, que fue completamente normal. Ampliamos el estudio con un test de Cashman, que nos dio también una R real normal, aquí pone 7,5, pero vemos que desde el inicio del test de Cashman desencadenamos ondas beta. Por el hecho de que la paciente iba mejorando lentamente y de forma progresiva, y únicamente con este dato, decidimos que esta paciente la teníamos que tratar colocándole una válvula. Y ahora lo que deberíamos cuestionarnos es qué tipo de válvula hay que poner a esta paciente que tiene en ocasiones valores negativos. Bueno, lo que escogimos para esta paciente fue una válvula con una presión de apertura fija, muy baja, la más baja que en aquel momento teníamos en el mercado, que era una válvula Hakim Meadows de 10, pero con el elemento clave en estos pacientes, que es un dispositivo antigravitatorio a nivel torácico. Estos pacientes necesitan una válvula de baja presión de apertura. Si les ponemos una válvula de alta presión de apertura, esta válvula no va a funcionar, por tanto no hace falta que los operemos, pero estos pacientes tienen alteradas las características viscoelásticas de su parénquima encefálico, son pacientes con muchas probabilidades de hacernos higromas o hematomas subdurales, y el elemento que nos va a proteger fundamentalmente en estos pacientes van a ser los elementos gravitacionales. Me gustaría que habláramos de dos casos más, ejemplo, que nos ayudan a ilustrar las dificultades o el manejo de estos pacientes postraumáticos. En este caso ahora nos acercamos a una niña de 8 años, una niña vasca que vino a hacer esquí en Cataluña, lo atropelló un esquiador y se la llevó por delante, hizo un traumatismo craneal muy grave con un Glasgow de 3, real. La niña estaba hemodinámicamente estable, con una lesión difusa tipo 2, pero al mismo tiempo con una subluxación occipito cervical, con una rotura ligamentosa C1 y C2 y con un hematoma epidural retroclival, ¿no? Esta es la resonancia, 48 horas después del traumatismo, nos lo esconde un poco esta parte derecha, pero vemos que hay contusiones en las bases bifrontales y a nivel temporal derecho, sangre subaracnoidea supra e infratentorial, hay un swelling cerebral y las amígdalas están herniadas por debajo del foramen magnum. ¿Qué hicimos con esta niña? La niña necesitaba un halo y se monitorizó la fase aguda del traumatismo y era una difusa tipo 2. La verdad es que no dio problemas de manejo esta paciente. La PIC fue siempre por debajo de 20, con una PPC por encima de 60, con medidas generales. No se requirió un tratamiento específico, pero resulta que a los 25 días después de su estancia en UCI es cuando la podemos dar de alta. La paciente presenta una tetraparesia espástica con una grave incapacidad en la escala de resultados de Glasgow, con un nivel bajo. Era una lesión difusa grave real, con una paresia facial derecha y una afectación oculomotora. Esto es al mes del traumatismo. Nos preocupa la dilatación ventricular que vemos, pero esto es el informe de los radiólogos, marcados signos de pérdida de volumen.
parenquimatoso en relación al traumatismo y a la lesión axonal difusa que tiene previamente esta paciente. Bueno, dimos un margen de tiempo, 2 meses, la verdad es que tranquilizó el escáner porque realmente los ventrículos no avanzaban y sí eran congruentes con la lesión, podían serlo, con la lesión que había tenido inicialmente la paciente. Pero a los 5 meses volvían a preocuparnos estos ventrículos y aquí también llegó el momento de decidir si esto era una dilatación ventricular ex vacuo o una hidrocefalia postraumática. Pero para que veamos a la niña, la niña mejoró desde un punto de vista motor de manera muy importante. Estos son 6 meses después del traumatismo. Tiene una hemiparesia que va mejorando. La vemos aquí, en otras actitudes, caminando. Esta es su mamá. La mamá comenta: lo has hecho perfecto, Lili, pero me dice a mí, no creas que siempre es así. Pero está claro que desde el punto de vista motor la paciente ha mejorado de una forma muy importante. Veamos qué ha ocurrido desde el punto de vista cognitivo. Y esto es la descripción de la lámina que llamamos el robo de las galletas. Y veamos cómo se comporta Lili cuando le enseñamos esta lámina. Aquí está un niño en un escalón cogiendo algo, su madre lavando los platos y se le cae la olla. Si la ayudamos. ¿Qué estaba cogiendo el niño? Patatas. Patatas, es el robo de las galletas. ¿Qué? ¿Le está pasando algo al niño? Sí, que se está cayendo. ¿Hay alguien al lado? Sí. El niño. El niño. El niño. Tenemos un problema de que le cuesta mantener la atención, tiene dificultad para decir ciertas palabras, confunde y las reemplaza. Vamos a buscar ahora el test de las semejanzas. Rueda y pelota. Tiene 8 años. Vale, muy bien. ¿Y leche y agua? ¿En qué te parecen? Muy bien. Manzana y pera. ¿Sabes qué son? Pero no. El nivel, le cuesta mantener la atención, el nivel de fluencia verbal es muy bajo, lo hace algo mejor en euskera que en castellano, pero esto quiere decir una afectación de las funciones ejecutivas que nos indican una lesión de los lóbulos frontales. Cuando intentamos valorar la atención y la velocidad de procesamiento de la información, con una prueba muy simple, tiene que ordenar los números del 1 al 15 lo más rápido que pueda, no importa el color. Confunde el 6 con el 9. Al principio empieza bien, hasta el número 10, pero luego ya pierde las reglas y esto se complica todavía más cuando se le dice que debe ordenar de nuevo los números del 1 al 15, pero alternando los colores, con lo cual ya no es posible que realice el ejercicio de forma correcta. Lo vemos también cómo hace la figura de rey, la copia, la tiene delante, la copia de la figura de rey. Ella se da cuenta además que no está haciéndola de una forma correcta, evidentemente hay un fenómeno de frustración, la niña se niega diciendo que no le apetece hacerlo, intenta girar la figura no está permitido y aquí lo que tenemos es una organización perceptual que es deficitaria, que vuelve a ser sugestiva de una disfunción de las funciones ejecutivas. No podemos valorar la memoria visual que se hace con esta prueba por la falta de aprendizaje de este material. ¿Qué está mejor en esta niña? Lo que está mejor es el lenguaje y la lectoescritura, la tenemos aquí. La fluencia fonética es lo que empieza a fallarnos, funciones ejecutivas. Nos falla más la atención y la velocidad de procesamiento de la información con los test que hemos estado viendo. Tenemos fatal la memoria, recordar las láminas que se les deja para que puedan recordar los dibujos que ven. Y también muy mal estas funciones manipulativo-perceptivas como eran la copia de la figura de rey.
Bueno, frente a toda esta situación, ustedes, si esto fuera un foro convencional, yo preguntaría, pensamos todos que era un traumatismo muy grave, la niña está haciendo una evolución que es correcta, esperamos, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos una válvula a esta niña? En este caso lo que decidimos fue colocar un sensor de presión intracraneal y vimos que era claramente patológica, aunque la PIC media era normal, existían con mucha frecuencia ondas B de baja amplitud y a esta niña se le colocó una válvula. Veamos qué ocurrió al cabo de un mes, el pelito todavía está corto, después de colocarle la válvula. Esta es la figura de Rey, que la veremos aquí. Esto es cómo lo hace 4 semanas después de la válvula, cómo lo hacía antes, cómo la hace después, solo 4 semanas después, o cómo hace otro test. Perfecto. Vamos a hacerlo por medio. Vamos a educar nosotros. Le prometo que nosotros nos haremos. Sí. Y ahí quiero que dibujes con el lápiz un reloj, pero redondo. ¿Vale? Como anillo. Vale, muy bien. Ahora quiero que lo pongas en una especie. Bueno, este es el reloj que hace, este es el modelo y este es el reloj después de colocar la válvula. Y aunque vemos que está bien, obviamente era el modelo, la copia, todavía nos queda un camino por recorrer importante, estamos a un mes de junio, vemos que cuando lo reproduce sin el modelo al lado ya no está tan bien y al cabo de unos minutos, el dibujo es muy curioso, aunque no lo veamos bien, todos los números están a la derecha en el margen superior, lo cual nos dice que aquí la niña tenemos bastante todavía que trabajar, ¿no? Bueno, nosotros pensamos que en esta niña sin duda necesitaba la válvula, sin duda la válvula ha ayudado a esta mejoría clínica, pero muchos de ustedes podrían cuestionarnos que a lo mejor la libre evolución podría haber dado también el mismo resultado. Nuestra idea es que no. Y el último caso, también muy conflictivo, que hemos tratado estas últimas semanas, es el de este otro chico, en este caso un adolescente de 15 años, que es atropellado. También llega con un Glasgow de 3, contusiones bifrontales, una subaracnoidea, un subdural y una desviación de línea media de 4 milímetros. Se coloca inicialmente un sensor de presión intracraneal, la PIC sube, se tiene que operar las contusiones, la PIC vuelve a subir, finalmente se tiene que quitar el hueso y hacer una cranectomía bifrontal y el paciente se encuentra a los 3 meses del traumatismo sin que sepamos exactamente si estamos en un estado vegetativo o en una situación de mínima conciencia. Aquí, en esta situación, tenemos un problema ético con la familia, los padres no se ponen de acuerdo, tenemos discrepancias entre el padre y la madre, dicen, la madre no quiere hacerle nada más, no quiere que repongamos el hueso craneal, el padre dice no está seguro, en este caso insistimos, pensamos que el síndrome de la trefina podría hacer que este niño no mejorara, bueno, nos cuesta, pero al final nos convencemos y recolocamos el hueso al niño, pero se nos dilatan los ventrículos. Y a pesar de que teníamos inicialmente un espacio muerto muy importante, que se ha rellenado parcialmente con este material subdural, los ventrículos aumentan. En este caso, el niño, después de colocar el hueso craneal, presentó una mejoría que fue evidente para la familia y cuando les planteamos colocar el sensor de PIC ya no hubo ninguna reticencia, le colocamos el sensor de presión y estos fueron los hallazgos. De nuevo, altamente complicado, muchos artefactos, el chico seguía teniendo crisis de sudoración, estados de espasticidad, atragos que eran estrictamente normales y si mirábamos la onda cardíaca, vemos que estos son solo 2 milímetros de mercurio, era con una amplitud completamente normal y con una morfología claramente normal, con un primer componente de la onda claramente superior al T2. Realizamos para ayudarnos un test de dinámica de líquido, que fue prácticamente no se movió la presión intracraneal y la R-out fue normal. Nos ayudamos un test de Cashman, también con una R-out normal, pero en cambio aquí la amplitud de la onda subió a más de 10 milímetros de mercurio, estamos en 20, en 10 milímetros de mercurio, y aparecieron unas ondas sinusoidales a nivel del test de Cashman que realmente no nos sabemos explicar, ¿no? Aquí nos encontrábamos frente a un problema. El chaval tenía 16 años, estaba presentando una mejoría progresiva, teníamos un PDI muy bajo,
una compliance muy elevada. Evidentemente sabíamos que allí había un componente de atrofia debajo de aquel cerebro, estas ondas que no acabábamos de entender y esta amplitud muy elevada durante el test. Hablamos con la familia, les planteamos las cosas claramente, teníamos muchas dudas y consensuamos un plan con la familia. Le pondríamos una válvula programable con un antigravitatorio, de manera que si complicábamos la situación, las conexiones subdurales de aquel paciente, cerraríamos la válvula. Y esto es lo que pasó al cabo de muy pocos días, todavía lleva los apósitos de la válvula. El chico nunca había hecho una posición de comodidad con las extremidades, empezó a jugar con la capelina, y este es un vídeo que me entregó el padre, en el cual le hacían reír, le hacían con cosas que le gustaban antes, el chaval se reía y cantaba canciones de cuando era pequeño. Así que, en este caso, hay que valorar todos los aspectos. Si tuviéramos que decir qué hacemos nosotros en estos pacientes, dejamos de lado el traumatismo agudo, que es poco importante, y en esta fase subaguda o crónica, si tenemos pocos medios, podríamos utilizar una dinámica de líquido cefalorraquídeo. Si es patológica, hay que colocar una válvula cuando aparece esta dilatación ventricular. Si es, en cambio, normal, recomendamos no descartar al paciente. Recordemos a aquellos pacientes que a nuestro abuelo que no hubiéramos operado, y si la PIC es patológica, también hay que colocar una válvula. Si utilizamos esta estrategia, obviamente, entre una prueba y la otra tiene que haber más de una semana por la perforación dural que realizamos a nivel del canal raquídeo, pero si tenemos medios, nuestra estrategia habitual es monitorizar la presión intracraneal, aunque a veces tenemos que complementarla con estudios de dinámica del líquido cefalorraquídeo. Si yo tuviera que expresar los aspectos más importantes de lo que hoy quería decirles, es que recordemos que después de un traumatismo craneal grave, la dilatación ventricular es frecuente, que la incidencia, como ha dicho Rui, va a variar en las series en función de qué métodos diagnósticos se utilicen en cada caso y de los controles que se hagan en estos pacientes, que aparece de forma precoz, más del 50% al primer mes del traumatismo tienen los ventrículos grandes, y que aquí es importante que hagamos este diagnóstico diferencial entre atrofia y hidrocefalia, aunque no siempre es fácil. Recordemos, no obstante, que si no diagnosticamos una hidrocefalia cuando existe, podemos poner un hándicap a unas personas que habitualmente son jóvenes para que estos pacientes no mejoren, lo hagan de una forma incompleta o añadan nuevos déficits. Para establecer un correcto diagnóstico, recomendamos monitorizar la presión intracraneal o hacer estudios de dinámica de líquido, y si tratamos a nuestros pacientes con descompresivas, que intentemos reponer el hueso lo más precoz posible después de la retirada, en cuanto el paciente nos lo permita. Muchas gracias. Queria realmente parabenizar a professora, a doutora Poca, que foi uma apresentação excelente realmente. Acho que ela abrangeu todos os tópicos necessários, toda a fisiopatologia dessa hidrocefalia pós-traumática. Essa hidrocefalia é realmente uma situação extremamente grave, acontece com muita frequência, a gente vê até 30%, 40% dos nossos pacientes, e a gente não tem tanto alguns cuidados. Eu acho que o mais importante aqui, acho que a discussão deste quadro, é que a gente faz o tratamento inicial do paciente, faz a craniotomia descompressiva, trata o trauma, e esse doente acaba ficando numa situação que ele precisa de uma reabilitação adequada e precisa de um acompanhamento. Quando você tem esses quadros de hidrocefalia numa situação muito aguda, dentro do primeiro mês, eu acho que isso é uma situação que, durante a internação, a gente acaba fazendo esse diagnóstico e tratando de uma maneira ou de outra. Mas a doutora Poca coloca que é importante a gente valorizar a hidrocefalia na reabilitação desses doentes. Então, doente, aqui normalmente a gente não tem um costume de fazer uma reabilitação hospitalar, a gente encaminha para os centros de reabilitação e fazemos consultas periódicas em ambulatório. E é com essa situação que eu acho que a gente tem que dedicar um pouco mais de tempo ao estudo dessa complicação que acontece com muita frequência. A gente vê muitos desses doentes que se apresentam com hidrocefalia
e a gente fala que é do trauma, como a doutora colocou nesse nos 2 últimos casos dela. Ah, mas é referente ao trauma, é a lesão axonal difusa, a gente vê a dilatação ventricular, a gente entende muito mais que é por hidrocefalia atrófica, a gente não vê tanta edema transependimário, que a gente costuma ver nas hidrocefalias hipertensivas, que nesses casos não se apresentam, a gente não vê uma diminuição de sulcos corticais mais alto, mais presente, que a gente vê nos casos mais hipertensivos, mas é como a doutora coloca, eu acho que isso é uma situação que a gente tem que levar sempre em consideração de investigar se essa hidrocefalia é ou não hipertensiva, se essa hidrocefalia está atrapalhando mesmo a evolução dos nossos pacientes. Então, e isso a gente tem uma dificuldade nos pacientes de convênio particular, a gente vê até a própria família cobrar um pouco do posicionamento para a gente resolver esse problema. Num paciente que a gente vê no ambulatório do SUS, é difícil a gente conseguir internar esse paciente, fazer um teste de volume-pressão, ou mesmo monitorar essa pressão intracraniana numa situação dita como eletiva, sem que esses pacientes consigam ter algumas complicações. Então, eu acho que é muito importante a apresentação da doutora Poca, porque isso está lembrando a gente que a gente tem que dedicar um pouquinho mais à recuperação, à reabilitação desses nossos doentes. Esses casos que o doutor Rui mostrou, que a gente vai estar discutindo, são casos que acontecem mais que no primeiro mês, no máximo segundo mês de internação ainda em vigência dos pacientes, a gente acaba tomando algumas condutas. Mas eu acho que o número maior de pacientes são esses pacientes que vão desenvolver essa hidrocefalia depois do segundo, terceiro mês, e eles acabam ficando no ambulatório meio que esquecidos, e a gente acaba não valorizando. A doutora Poca mostrou aquele segundo caso, que mais de um ano, aquela moça de 33 anos, entendeu? De acompanhamento, de tomografia, de entendimento para saber se precisa ou não precisa de algum tratamento. E a gente vê que a doutora coloca realmente que é difícil a gente entender que tem uma hidrocefalia hipertensiva, a gente tem que estar realmente tentando identificar o tipo dessa hidrocefalia hipertensiva para escolher o melhor sistema de tratamento. A doutora Poca, nos casos que ela utilizou, realmente o nosso sistema único de saúde não dispõe de todos esses sistemas valvulares, com pressão controlada, com sistema anti-refluxo. A gente consegue colocar esses sistemas, mas a gente tem que pedir, fazer um pedido especial, fazer uma compra especial desses sistemas de válvula, justificar o porquê. Eu acho que a doutora Poca mostrou assim para a gente muito claro que a gente tem que investir um pouquinho mais e temos que fazer essa investigação com um pouco mais de detalhe para substanciar, para deixar a gente conseguir colocar esses tipos de procedimento, de válvula nesses pacientes. Eu acho que isso aí foi assim, uma explanação muito boa que a gente viu aí. E assim, estou vendo aqui, mas eu acho que os nossos... Já tem 4 perguntas aí, Hilton. Isso que eu estou tentando. Okay. Enquanto você vai vendo aí, deixa eu fazer uma pergunta aqui para a professora Poca. Poca, você tem utilizado, qual é a sua visão sobre a avaliação pré-operatória dessas hidrocefalias com o sistema de telemetria da Halmedic? Bueno, nosotros tenemos una buena experiencia con los sensores telemétricos de Halmedic, pero sí que hay que decir que hemos podido prolongar su uso con seguridad hasta casi 2 años, pero si el sensor funciona es lo mismo que un sensor epidural intraparenquimatoso. Nos podemos asegurar que es altamente fiable, pero para nuestro contexto, muy caro. Muy caro. Bom, doutora Poca, aqui nós temos algumas perguntas. Aqui, ó. O doutor Ângelo Macê, de Rio Preto, ele pergunta se a senhora utiliza a
A senhora utiliza pressão de estabilização de pique de 3 a 4 minutos após o bolo da injeção, no teste da complacência, para definir a pressão da válvula. Ou se a senhora prefere o método de Katzmann, para definir a abertura da pressão y definir a válvula. Nosotros, en realidad, preferimos los datos de la monitorización directa de la presión intracraneal. Sí que es cierto que en estos casos monitorizamos la presión intracraneal con un sensor epidural y, por tanto, nos pueden dar valores que sean más altos de lo que es la realidad. Pero si hacemos el test de Katzmann, podemos hacer un factor de corrección. Y el test de Katzmann, la presión de apertura del test de Katzmann, si lo hacemos por vía lumbar, nos va a ayudar a discernir cuál es la presión media de aquel paciente. Pero la mayoría de estos pacientes tienen presiones bajas, porque realmente han perdido sustancia blanca por la lesión axonal difusa. Sí que existen. Lástima es que con los panelistas al lado no se nos veían los porcentajes de Barmarú. Pero el porcentaje que él tenía de presiones altas, ¿no? Nuestro abuelo también presentaba las presiones altas, eran más bajos que los que presentaban una hidrocefalia de presión normal. Estos enfermos a veces presentan hidrocefalias de presión negativa también, con unos registros y con unos estudios que no son nada fáciles de interpretar. Y que yo digo que para nosotros es la hidrocefalia más compleja de decidir qué hacer y qué tratar. Pero bien, respondiendo directamente al doctor Masset, si hacemos un test de dinámica del líquido, preferiríamos hacer uno de Katzmann en vez de uno de Barmarú, porque es menos mano dependiente y porque nos da una mayor información de Katzmann, porque nos permite prolongar un registro y ver si desencadenamos ondas beta en estos pacientes. Si hoy en día, además, utilizamos un sistema digital, podemos ver la onda cardíaca, cómo cambia, y esto es una información adicional que también nos puede ayudar a definir el diagnóstico. Pero presión de apertura y tal va a ser la mayor parte de las veces una presión baja. Estos pacientes van a necesitar una válvula de presión de apertura baja. Pero somos conscientes de que son pacientes de alto riesgo de presentar complicaciones. Por esto decimos que para nosotros lo más importante es el dispositivo antigravitatorio. Incluso ponerle a aquella paciente una válvula de 10, como le pusimos, en realidad esto es 1 milímetro de mercurio. En aquel momento colocamos aquella válvula de 10 para evitar el reflujo, pero muchas veces hemos llegado a colocar un catéter simple, ventrículo peritoneal, simplemente con un dispositivo antigravitatorio para evitar el hiperdrenaje cuando el paciente se pone de pie y evitar las complicaciones secundarias. En un mundo ideal, que nos preguntaba Rui, obviamente una válvula programable que llegara hasta cero con un antigravitatorio sería lo que utilizaríamos para todos los pacientes. Vosotros tenéis problemas, nosotros también tenemos algunos problemas para conseguir todo para todos. Pero si queremos ser efectivos con estos pacientes, no les coloquemos cualquier válvula. Una válvula de presión media o alta sin antigravitatorio no les va a ayudar y les va a causar problemas. Sim, obrigado. O outro colega pergunta, o José Alberto Almeida Filho, a senhora já respondeu muito do que ele pergunta. Ele gostaria de saber se a senhora usa ou utiliza o TAP test. O TAP test para HP, é isso. Que era só a retirada do líquor, que eu entendo, e a avaliação, não a medida contínua. Vale, el TAP test, que nosotros lo utilizamos en otras hidrocefalias normotensivas, también tiene muchos falsos negativos. Y el problema que tenemos aquí con un paciente traumático es que el paciente está tan grave que muchas veces es muy difícil reconocer cambios. En este chico que estaba en estado de mínima conciencia, estado vegetativo, nos lo planteamos. Y si evacuamos un poco de líquido por vía lumbar, pues decimos que no saldríamos de dudas, que no nos serviría para nada. Es diferente este tipo de hidrocefalia de paciente a una normotensiva clásica. Podría utilizarse. De hecho, si a su paciente le practican un test de Katzmann, ya tienen la cánula de punción lumbar, no cuesta nada retirar líquido. Si el resultado es positivo, perfecto. Pero hay muchos falsos negativos y son pacientes a los cuales ver los cambios no es fácil. Sim, perfeito. O Dr. Sérgio Cavalheiro também pergunta se a senhora sempre começa iniciando o tratamento da hidrocefalia pós-traumática
com válvulas de baixa pressão de abertura. Acredito que a senhora já respondeu aí. Sí, en este caso es variable y en esta familia hicimos un pacto por la complejidad y colocamos una válvula programable que sabemos que solo llega hasta 30, pero en otros pacientes colocamos una válvula de presión fija, que es mucho más barata, porque nuestro elemento clave es el mecanismo antigravitatorio. Hicimos mundo ideal, programable que llegue a 0 si hace falta, pero con antigravitatorio. Certo, perfeito. E deixa eu aproveitar e perguntar, Maria Antônia, como é que você escolhe o seu mecanismo antigravitacional? ¿Cómo es que? Escolhe, ¿Cómo escogemos la presión? sim, do mecanismo antigravitacional. Antigravitacional. En este caso, nosotros utilizamos básicamente los más frecuentes, que son los de presión baja o de presión media. Los de presión alta no los utilizamos casi nunca y depende también de la talla del enfermo, de la masa, del volumen del abdomen y de las horas también que veamos que esté de pie. Lo más frecuente es que coloquemos una de presión baja o media. Quanto maior o volume abdominal, menor a pressão, certo? Sí, sí. Y muchas veces, si hay un gran volumen abdominal, la válvula deveria ir à aurícula. Sim. Isso também. O doutor Apoca, o doutor Ângelo pergunta aqui, em relação aos higromas para falcínio. Se a senhora tem associado o higroma para falcínio com a presença da hidrocefalia mais precoce, e se quando acontece isso, a senhora faz os testes e tenta colocar uma válvula mais precocemente, quando tem o higroma. Assim. Nosotros hemos cambiado la actitud durante los años respecto a las descompresivas. Antes colocábamos más válvulas, ahora colocamos muchas menos. Intentamos ser más precoces al recolocar el hueso y si tienen higromas interhemisféricos o tienen un acúmulo de líquido debajo de la piel, etc., les colocamos un drenaje lumbar durante unos días y si después no lo podemos retirar, se retira sin más y si el paciente se dilata, colocamos una válvula ventrículo-peritoneal. Pero lo dejamos como segunda opción, porque hoy en día evitamos muchas válvulas recolocando el hueso y colocando un drenaje lumbar transitorio. Perfeitamente. Também concordo. Existe mais uma pergunta. O doutor Ângelo, hoje, ele está bem animado. Em relação ao estudo hidrodinâmico, o que a senhora tem nos falar sobre o fluxo linfático? Se existe alguma alteração, se o estudo da linfa, se isso ajudaria alguma coisa, o entendimiento y a colocación del tratamiento. No le puedo contestar, Ángelo, en esta pregunta. Es una pregunta compleja. Es evidente de que no tenemos la herramienta adecuada para estudiar estos pacientes. Nosotros la utilizamos porque tenemos mucha experiencia en otros pacientes. Pero yo entiendo que los grupos que no trabajan con presión intracraneal, que no trabajan con dinámica de líquido, lo tienen difícil. Porque nosotros lo tenemos difícil. Y, bueno, sería importante encontrar otras herramientas más precisas. Y probablemente yo pienso más que el sistema linfático que nos queda más lejos sería aprovechar mejor la señal de presión intracraneal, analizando más la onda cardíaca. Hoy en día los sistemas nos lo permiten hacer con cualquier software, ¿no? E intentar ver si desde allí podemos también obtener más información. Sim, perfeito. Muito bom. Bom, acho que agora a gente poderia estar discutindo, Dr. Rui, esses dois casos que você mostrou. Alô, Dr. Rui? Oi, estou ouvindo. Acho que a gente poderia estar discutindo as suas perguntas e colocar aqueles dois casos clínicos que você mostrou para ver o que a doutora Poca acha desses casos. Vou compartilhar minha tela de novo. E voltar. O Rui, eu estou pedindo para o doutor Rui compartilhar. E o que a senhora entenderia desses dois casos aí, que ele mostrou?
Eu sei que a senhora já respondeu, já perguntou, já falamos sobre isso, mas eu acho que é interessante. São dois casos que a gente vê lá, um trauma crânioencefálico grave, um Marshall IV, uma craniotomia descompressiva, entendeu? O que a senhora faria naquele momento em que dilata os ventrículos? E neste caso aqui. En este caso, por ejemplo, en este caso, nosotros colocaríamos primero el hueso y luego la válvula, para evitar precisamente este síndrome de la trepidez lateral que ha hecho este paciente. Exatamente. Y si hiciera falta eliminar líquido, como parece, para poder recolocar correctamente el hueso, hubiéramos colocado un drenaje lumbar junto con el hueso y luego una válvula ventrículo peritoneal. É exatamente isso que nós fazemos. Nós colocamos uma derivação lombar externa 2 dias antes, com drenagem intermitente. Quando o cérebro, o ventrículo reduz, a gente recoloca o osso, fecha a derivação lombar externa, mas mantém ainda uns 2 dias e repete a tomografia. Se voltar a dilatar, tira e coloca uma DVP. Se não, tira fora. Normalmente, a gente utiliza muito a drenagem lombar aqui, mesmo, às vezes, os pacientes não estão ainda em condição de ser submetido à colocação dessa válvula, porque, desculpa, de fazer a cranioplastia, que muitos dos nossos pacientes com essas PIC-DVEs acabam infectando. E uma das coisas que a gente tem bastante é a infecção ventricular, e muitas dessas infecções ventriculares atrapalham o entendimento dessa fisiopatologia da hidrocefalia pura do trauma, né? Da hidrocefalia pós-traumática. Quando nós temos uma ventriculite associada pelo uso do catéter, então a gente acaba tendo outros mecanismos associados da hidrocefalia. Geralmente, eu utilizo a drenagem lombar, e fica um bom tempo, às vezes é mais do que 2 dias, doutor Rui. Às vezes a gente coloca a drenagem lombar até tratar o quadro infeccioso, até ter uma melhora clínica e o paciente estando adequado para fazer a cranioplastia, daí a gente aborda e faz a cranioplastia como a gente entende aí. Essa que é a verdade. Uma outra coisa que eu acho que Maria Antônia deixou bem claro aqui para a gente, é que nós temos uma tendência aqui no Brasil, pelo volume nosso de pacientes e a nossa capacidade de solução, de considerar as cranioplastias pós-descompressivas como cirurgias secundárias, que entram numa longa fila de espera, e pelo que ela diz para a gente, a impressão que nós temos no serviço há bastante tempo, a gente faz a cranioplastia o mais precoce possível. O cérebro deu condições para a gente realiza essa cranioplastia o mais precocemente possível. Estamos de acordo. Tá. E o outro caso, doutor Rui, esse caso também é bem complexo. Então, nosotros hemos tenido también algún caso que ha pasado algo y que teníamos un síndrome de trefina persistente, que también hemos hecho algún invento, de intentar poner un casco, algo que hiciera simular la situación de cráneo cerrado en aquel paciente. Isso. Pero aquí de entrada sería un poco lo mismo en esta situación, es intentar reponer el hueso con un drenaje lumbar, exacto. La válvula, y realmente si la ventriculomegalia es muy importante, aquí sí que tal vez debería ser programable, y bueno, intentar evitar que aparecieran las colecciones suturales. Pero estamos hablando siempre del mundo ideal y de lo que podéis disponer. Nessa situação, no meu serviço, eu sempre recomendo colocar uma derivação lombar externa e nunca fazer uma punção ventricular direta. Apesar que muitos neurocirurgiões preferem fazer uma punção ventricular direta, para evitar complicações que podem passar desapercebida como essa aí, mas podem também ser catastróficas. Nós também temos o mesmo, Não, sim, e colocando a drenagem lombar, além da gente analisar o líquor, saber se tem infecção, saber se... que às vezes você tem infecção associada, você tem uma hidrocefalia infecciosa.
E a gente precisa tratar antes de refazer essa cranioplastia. E a gente tem usado realmente essa cranioplastia externa, entendeu? E isso tem tido uma boa ajuda também dentro da evitar o desenvolvimento dessas hidrocefalias. Agora, uma vez colocado um quadro infeccioso desse, a gente retira o osso, perde o osso, tem que tratar um quadro infeccioso aí que vai de 4 a 6 semanas de antibiótico terapia. Então, é um caso extremamente complexo e arrastado. Então, a gente tem que, pelo menos a gente tenta, eu sei que hospital é difícil, ainda mais hospital com uma alta rotatividade, mas a gente tem que dar uma atenção muito grande para esses pacientes para que não aconteça esses quadros de infecção. E, infelizmente, a gente vê com a grande maioria o pessoal opera, já salvei o doente, já controlou a pressão intracraniana, mas não é isso que acontece. O paciente está lá, essa evolução mais arrastada, muitas vezes a saída de secreção pela pele, a dura mater não fechada adequadamente e persiste uma fístula licórica, isso tudo vai atrapalhando, facilitando a formação da hidrocefalia e as complicações vêm junto. Isso aí realmente é uma coisa bastante complexa aí. Mas, enfim, a gente vê que esses quadros, esses casos aí, como o Dr. Rui mostrou, são desesperadores realmente, entendeu? Aquele primeiro caso lá, quando está tudo, o síndrome do trefinado, para você reverter essa válvula, fechar essa válvula, tentar reverter para você soltar, para a gente soltar toda aquela pele e fazer um sistema novamente acontecer, realmente é complicado. E provavelmente aquela válvula foi colocada de média pressão, enfim, daí acaba drenando muito, ou mesmo baixa pressão, drena mais ainda o líquor, daí a gente perde, é difícil a gente reverter esses quadros mesmo. Maria Antônia, o que você tem recomendado nessas situações de infecção que você tem que tirar a calota e que o paciente evolui com a síndrome do trefinado, sintomática? Sintomático, como aquí. Sí. Cuando esto pasa, evidentemente hay que esperar el periodo de tratamiento y de espera. Si el enfermo lo tolera mal, es lo que os he comentado antes. A veces hemos tenido que hacer un invento de colocar un casco externo para intentar imitar una cosa parecida al invento que habéis enseñado, pero para intentar a ver si podíamos contener la situación y colocar eso lo más pronto que podamos. Pero a veces hemos colocado un casco, intentando buscar un casco que encerrara un poco el cráneo y que no hubiera este gradiente de presiones. Ok. O que nós temos recomendado nessa situação lá no serviço, nós temos feito com uma segurança bem boa, é quando nós temos uma placa de titânio grande, no mesmo tempo cirúrgico, a gente drena aquela infecção, colhe o material para cultura, lava exaustivamente a ferida e fecha com uma placa de titânio e faz antibiótico terapia. Nós não temos visto problemas de persistência da infecção com as placas de titânio, mesmo sendo posta na fase aguda da infecção. Vale, pero desde un punto de vista teórico al menos o estricto, no deberíamos introducir un cuerpo extraño hasta que no estuviera tratado con antibióticos de una forma correcta. Sim. Também concordo. A gente vê muito isso em feridas contaminadas das cirurgias de coluna e realmente eles fazem a limpeza cirúrgica, deixam os parafusos e assim, não é em todos. A grande maioria evolui muito bem, mas tem alguns que ainda persiste, principalmente a história de formar uma osteomielite pericraniana, então é difícil a gente ter um consenso aí em relação a isso, mas você tem os seus casos aí, você utiliza, a gente não tem nem o titânio para colocar na cabeça, então a gente não tem muito o que discutir isso aí. Bom, doutor Rui, acho que gostaria de finalizar, acho que fomos respondidas, não temos mais questões aqui. Se o senhor quiser finalizar, pedir para a doutora Poca e... Queria agradecer mais uma vez a Maria Antônia pela disponibilidade de estar aqui com a gente, realmente foi
muito enriquecedora, é uma visão que, principalmente nós que não somos de hospitais universitários, ela mostrou um monte de recursos e testes que nós não temos como fazer em hospitais assistenciais como o nosso, que vocês de universidade, como o professor Ítalo, com certeza têm um acesso maior e que a gente aprendeu muito mais uma vez aqui, e agradecer a Promedon também pela oportunidade da gente estar junto nessa sessão. Gracias a todos os participantes que nos han seguido. Okay. Também agradeço a todos, a doutora Poca em revê-la, gostando de vê-la que está bem, passou muito bem essa pandemia toda e muito em breve voltaremos com os cursos de PIC e de hidrocefalia em Barcelona. Agradeço. Maria Antônia, só para terminar, me diz uma coisa, tem já alguma previsão dos próximos cursos? Não. Não, ano que vem hidrocefalia e PIC, Rui. Os dois no ano que vem? Sí. O professor Sauquillo dice que sí. Em momentos separados ou juntos? No lo sé, pero antes de acabar el año pondremos en marcha una academia online. Ok, Online, perfeito. de cursos pequeños. Sim, perfeito. Okay. Bom, obrigado. Esperamos. Obrigada, agradecemos, doutora Maria Antônia, doutor Rui, doutor Ítalo, obrigado, todos os participantes. E aí estaremos juntos nas próximas aulas.